Hablar de un tema muy importante, claro, como cada viernes. Es importante que tengamos claro qué es el bienestar y más si es el bienestar emocional. Cuando nos referimos al bienestar emocional, de cómo nosotros podemos gestionar esas emociones, tanto positivas como negativas. Y para hablar de este tema tenemos a la licenciada Maciel Santana, quien es psicóloga clínica y tiene un máster en terapia familiar y pareja. Y también posee un máster en internacional en gestión universitaria. Muy buenas noches, bienvenida Maciel, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz de estar aquí contigo, compartiendo un tema de mucho interés y sobre todo de mucha necesidad para todas las personas. Así es, porque mira, hablamos de cómo tú gestionar tus emociones. Tú debes gestionar tus emociones. Tú debes de mantenerte más, de manera más proactiva. Tú debes ser feliz. No estés triste, no estés estresado. Ajá, pero es muy fácil decirlo. Ujú. Es muy fácil decir, bueno, hay que mantener un excelente bienestar emocional. Hay que saber gestionar de manera correcta tus emociones. Pero ahora, eso yo te lo estoy diciendo, pero cuando tú estás airado, cuando tú estás estresado, en mi caso que yo siempre voy a hablar de niños, Ujú. porque tengo dos niños, entonces cuando tú tienes que ser madre, cuando tú tienes que ser esposa, pero que también tú tienes que ser mujer trabajadora, y tú dices, y a veces nosotros no solamente tenemos un solo trabajo, ¿no? Ujú. Ahora uno tiene que ser madre pulpo Así y es. entonces, pero también necesitamos saber gestionar nuestras emociones. Voy a empezar con el tú debes. Muchas veces tenemos ese peso de que debemos tal cosa. Ujú. Tú debes tal cosa. Y tenemos que pensar que somos seres humanos que estamos en construcción y en constante aprendizaje. O sea, todos los días tenemos esa capacidad para aprender, para reinventarnos, para construir y para hacer mejores cosas. Ujú. Hablamos de la gestión emocional, que eso sería como lo último que nosotros podemos aprender, porque muchas veces ni siquiera podemos identificar una emoción. Exactamente. En muchas ocasiones, cuando hablamos de cómo tú te sientes hoy, podemos expresar bien, mal, sin embargo, esas no son emociones, ni son Claro. sentimientos. No, y eso te iba yo a preguntar, o quería que iniciáramos con eso. Porque cuando hablamos del bienestar emocional, nos referimos a que debemos estar felices constantemente, debemos estar bien constantemente, debemos sentirnos bien a pesar de. Imposible. Cuando hablamos de bienestar emocional, se refiere a ese estado de salud mental que está en equilibrio, en el que podemos experimentar sentimientos y emociones que son agradables y desagradables. No le llamamos emociones positivas o negativas porque todas las emociones tienen una función vital en nuestras vidas, que es lo que nos permite sobrevivir, reaccionar y utilizar esos mecanismos para poder realmente defendernos y sobrevivir ante la vida. Entonces, hay emociones agradables como es la alegría, ¿verdad? La felicidad, hay emociones desagradables que muchas veces no queremos experimentar o no queremos mostrar, como es la tristeza, la rabia, la La ira. vergüenza, la ira. Entonces, así nos referimos a las emociones, ellas, aquellas que son esos impulsos, esas manifestaciones que son agradables y que son desagradables. Muy bien. Y ya que tú dijiste esto, sería importante saber cómo se deben trabajar o cómo debemos identificar de cierta forma estos tipos de emociones. Cómo, bueno, me dijiste que gestionar era como lo último que La debíamos, última la fase. última parte de que debíamos hablar, pero cuando pienso en emociones, pienso en ese proceso, en gestión de las emociones, y lo pienso en niños. Ujú. Quisiera como que iniciáramos desde el aspecto de los niños y luego entonces seguir escalando, de cómo esto afecta en los niños lo que es el bienestar emocional o no estar bien a nivel emocional. En estos días le decía a una paciente, Mm. madre,
Muchas veces solemos preguntarle a nuestros hijos cuando salen del colegio, ¿cómo te portaste? Ah, ok. Muchas veces hacemos eso. ¿Y qué esperamos? Que se porten bien. Bien, claro. ¿Y qué pasa cuando se portan mal? Entonces ya de por sí la dinámica va cambiando. Entonces una tarea que a mí me encanta ponerle a los papás es más bien preguntarle, cuéntame qué tal tu día, háblame qué te gustó. Porque cuando estamos condicionados a que el primer encuentro luego de la salida del colegio, si se portó bien o se portó mal, bueno, pues entonces vamos a estar en problemas. Otro aspecto importante a resaltar también es que los niños son egocéntricos. Y al ser egocéntricos, asumen que todo lo que sucede es por culpa de ellos. Si mami está bien, es por ellos. Claro. Si mami está mal, es por ellos. Exacto. Si hay un problema con papá y mamá, es por ellos. Y un ejercicio muy lindo que podemos hacer diariamente es nosotros como adultos, como padres, poderle compartir a nuestros hijos qué tal nuestro día. Por ejemplo, hoy tuve un día estresante, hoy el día me encantó, hoy tengo muchas cosas que hacer. Porque así el niño va entendiendo que quizás una reacción que tiene papá y mamá no tiene que ver con él, no es responsabilidad del niño, sino a través de diferentes circunstancias que permite comprender que mamá no está enojado conmigo, sino que se debe a situaciones externas a él. Claro, y ellos van identificando las emociones y entendiendo los diferentes tipos de emociones en ese aspecto. Así mismo, a través de nosotros como adultos poder modelar y hacer ese ejercicio de la comunicación, de expresar cómo nos sentimos. Muchas veces yo suelo decir que a veces preguntamos también de cómo nos sentimos y hay personas que dicen, pues yo ni sé ni cómo me siento, pues yo no sé ni cómo decir. O sea, nos cuesta reconocer esas emociones o sentimientos que nos invaden en un momento. Entonces, a empezar a hacer ese ejercicio de reconocerlas, de nombrarlas, para luego llegar a lo que yo te dije, esa fase de autorregulación, que esperamos que muchas veces los niños se porten bien, que cumplan las reglas, que se autorregulen, pero para que haya un niño autorregulado también tienen que haber adultos que se sepan autorregular. Y ahí, exactamente, iniciamos con los niños y seguimos con los adultos y seguimos a nivel familiar. ¿Qué ocurre cuando en el hogar vemos que esta pareja, mamá y papá, no saben manejar sus emociones y no saben expresarle a los niños lo que realmente está ocurriendo en el hogar a nivel de las emociones? Un aspecto que suele suceder es que el niño se sienta rechazado, aislado, cuando no encuentra adultos que sepan comunicar cómo se sienten. Y muchas veces en esos conflictos que se pueden dar entre la pareja, al niño ser egocéntrico y asumir que parte de lo que sucede es su culpa, entonces va a ocasionar que el niño vaya creando esas heridas que luego se van a convertir en esos mecanismos de defensa en las relaciones con los demás. O voy a ser muy dependiente, voy a hacer todo lo que tú me pidas con tal de yo tener a alguien que me quiera, o voy a ser una persona totalmente evitativa para no experimentar aquello que como niño yo vi que representan los adultos para mí. Entonces es muy importante que los adultos podamos aprender a manejar esas emociones y se requiere de competencias básicas. Por ejemplo, la comunicación. Muchas veces como adultos asumimos que el otro sabe lo que yo necesito y que tiene a actuar como yo quiero. O que debe actuar como yo quiero, porque tú tienes que imaginarte lo que yo siento y lo que yo quiero. Y muchas veces en la pareja, en las terapias, se suele expresar, es que fulano me conoce y sabe qué es lo que yo quiero y sabe qué es lo que yo necesito. Ya tenemos tanto tiempo juntos que ya tú tienes que tú tienes que saber, ¿verdad? Como yo me siento muchas veces. Exactamente. Pero no es así. Eso se queda en las expectativas y esas expectativas que no se dan porque yo no la comunico, entonces se convierte en lo que son frustraciones
que va volviendo entonces crisis en lo que es el ámbito de la pareja y en la familia también. En base a esto que mencionas de las crisis, hay un tema muy importante en cuanto a las emociones, los niños, las parejas y las crisis. Y es cuando mamá y papá se separan. Para que me digas si has tenido casos, ¿no? En consultas. Cuando mamá y papá se separan y de cierta manera simplemente lo hacen a modo de tú y yo como adultos conversamos, llegamos a un acuerdo y cada quien como que toma su rumbo. En consulta, ¿cómo esto pudiera afectar a este niño que no está entendiendo lo que está ocurriendo? Y más cuando no le comunican que hay una separación, porque bueno, simplemente le comunican, hemos tomado esta decisión y nos vamos a separar. Entonces, ¿cómo influye o pudiera influir esta separación en este niño cuando tú no le hablas desde las situaciones que ocurren y a nivel emocional, cómo puede generar en él situaciones? Pues te cuento que los niños o los adolescentes comienzan a experimentar el duelo aún sin los padres haberse separado físicamente, porque se dan cambios en la familia. Y hay un axioma en la comunicación que dice que todo lo que hacemos comunica. No necesitamos palabras. Todas nuestras acciones comunican. Entonces, ¿qué están haciendo los niños observando a los adultos? Y van experimentando ese cambio en la dinámica que se va dando con papá y con mamá. Entonces, antes de una separación física, vamos a ver que hay un cambio en la dinámica de que las cosas no están como antes. Y muchas veces uno de los miembros de la pareja se sale de la habitación y comienzan los papás a dormir con los niños. Hay cierta dinámica que también va cambiando. Entonces, antes de la separación física, hay que ir trabajando, sobre todo en un proceso terapéutico, esos cambios que se van dando dentro del sistema familiar. No esperar que haya ya sucedido la separación para entonces empezar a abordar. Y es la mejor manera para que los niños, ese duelo o esa herida que van viviendo, entonces tenga el menor grado posible. Todos los niños van a sufrir la pérdida de sus padres. Todos los niños van a sufrir el proceso de separación. Ahora tenemos que buscar esa ayuda temprana para que ellos lo puedan superar y entender de la mejor manera. Ok, vamos a hablar de la ayuda a nivel de cuándo es el momento de buscar esa ayuda. Pero antes de que muchas veces uno comparte la mayor parte del día en una oficina con otras personas. ¿Qué pasa? O sea, muchas veces nosotros no nos llevamos, tenemos conflictos o situaciones con nuestra propia familia, con la que uno se crió, tienen la misma educación, tienen los mismos valores. Imagínate en las oficinas, en las organizaciones, son gente que viene de todos los lugares y no tenemos tal vez lo mismo, la misma educación y mismos valores. Entonces hay ambientes que pueden ser más tensos que otros y podemos socializar con gente más agradables que otras. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo estas emociones debemos trabajarlas dentro de las organizaciones cuando usted no se siente tal vez en un ambiente que es lo que usted espera muchas veces? Para eso tenemos que trabajar lo que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene dos componentes. La intra, que tiene que ver conmigo, y hablamos ya un poco de eso, es reconocer las emociones, nombrar las emociones y regular las emociones. Y eso implica también que ya que yo tengo ese dominio conmigo sobre ellas, tengo que reconocerla ante los demás. Entonces, no solamente se queda en mi manejo, yo también tengo que identificar cómo se siente una persona para saber en qué momento yo voy a abordar una problemática o una situación.
Si estoy con un compañero de trabajo que no está emocionalmente disponible, lo correcto no es que yo aborde una situación que puede generar conflicto, que puede Y me generar un causa estrés caos ese compañero de trabajo. o un estrés. No. Entonces, lo primero es, uno, poder estar disponible emocionalmente, que eso es estar regulado. Y lo segundo, identificar si mi compañero o compañera está igualmente disponible. ¿Y cómo yo identifico si esa persona está o no disponible? Porque las emociones se expresan. Las emociones no se quedan en nuestro interior, a diferencia de los sentimientos. Muchas veces no podemos identificar qué siente una persona, Sí, pero claro. sí podemos identificar cuál es la emoción que está experimentando esa persona. Por ejemplo, si estamos alegres, lo vamos a manifestar con la alegría, con la sonrisa, con la felicidad. Si estamos tristes, va a ser visible. Si estamos enojados. O sea, las emociones se expresan físicamente, por lo que podemos identificar si hay una adecuada inteligencia emocional, cuál es el estado de esa persona. Ahora, si tenemos que comunicar algo muy importante y la persona o cualquiera no está disponible, lo ideal es coordinar una cita, coordinar un encuentro. Mira, a mí me gustaría abordar tal tema. ¿En qué momento o qué día te parece que para más tarde, te parece que mañana? Entonces, lograr esos acuerdos para que ambos puedan realmente sentirse a gusto o más con más apertura a ese tema importante que no se puede obviar, porque también se da muchas veces en el ámbito laboral que se dice yo ni voy a hablar nada, porque ¿Y para fulano qué? Porque si no escucha. si fulano se va a molestar o yo mejor lo asumo. Y muchas veces se da eso, que para no interactuar con un compañero hay uno que se sobrecarga y entonces comienza a padecer de mayor estrés, de ansiedad y se da lo que es el burnout, o sea, estoy quemado emocional y laboralmente porque ya no puedo rendir con tanta carga en el ámbito laboral. Entonces lo ideal es que tengamos inteligencia emocional. Complicado a veces. Por supuesto, porque eso tenemos que aprenderlo desde que somos pequeños. Sí. Se hace más fácil. ¿Cómo lo aprendemos desde que somos pequeños, trabajar la inteligencia emocional? Conociendo cómo me siento, nombrando esas emociones, aprender a regularlas y también trabajando esos aspectos sociales que favorecen una sana interacción. Por ejemplo, el desarrollo de la empatía, el desarrollo de la solidaridad, el respeto, son componentes que facilitan una sana convivencia. ¿Qué puede causar que una persona no desarrolle de manera satisfactoria, por decirlo así, la empatía? Pueden deberse a traumas y los traumas por lo general se dan en la infancia, en esos primeros años de vida. Por eso siempre te he señalado la importancia de trabajar esas emociones, esa autorregulación desde que son pequeños, porque nuestra personalidad, aunque siempre tenemos esa capacidad de mejorar y de educarnos y hacer esos cambios que necesitamos, pero los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo de nuestra personalidad. Y nuestra personalidad se basa en nuestro comportamiento, en lo que pensamos y en la forma en que nos sentimos. Entonces pudiéramos decir que no generar de manera, se me va, positiva y negativa, agradable y desagradable, nuestras emociones. Entonces eso puede recaer en consecuencias severas. Así es. ¿Cuáles serían? Un niño, por ejemplo, vamos a imaginarnos un bebé que está llorando. Ese llanto está comunicando alguna incomodidad
Puede ser porque o tenga hambre, o porque tenga el pañal, o porque necesita compañía. Si esa necesidad en ese primer año no es atendida, entonces en la adultez puede haber un niño sumamente apático, evitativo, no me relaciono, no me vinculo, y entonces eso va a repercutir en la vida adulta del niño también. Y que una persona, ya me hablaste de evitativo, pudiera ser también personas tímidas, ausentes. Dependientes. La ira, cuando una persona reacciona de manera brusca y así, airado, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias de esto? Que no, o sea, en este aspecto de no saber manejar esa emoción, sino que inmediatamente explote. Siempre, tú sabes que hoy más que nunca podemos ver en el tránsito personas que tienen estos confrontamientos simplemente porque me pasaste por el lado en el carro y me lo topaste el espejo retrovisor. Entonces, estos casos que están ocurriendo hoy en día de esta manera, esto es porque no se trabajó a tiempo en el hogar o no se dio, no se trabajó con los padres este comportamiento de pequeño, o pudiera ver otra causa. O porque pudiese darse una alteración del estado de ánimo de la persona. Puede ser que un niño haya tenido toda la atención, el cuidado propio de la edad, pero también situaciones adversas pueden afectar lo que es el estado emocional. Y dentro de esas alteraciones está lo que es la ansiedad o lo que es la depresión. Y muchas veces podemos ver a una persona que es muy feliz, que está muy contento, pero que realmente está ocultando una emoción que no todo el mundo la quiere destapar, que es la tristeza. Entonces podemos ver personas que reaccionan con mucha facilidad y de base lo que hay es una alteración en su estado de ánimo, y ustedes saben que una persona que actúa con ira no mide las consecuencias de sus acciones y puede afectar gravemente de manera negativa a los demás. Ok, y entonces en ese aspecto esto pudiera ver también con el autoestima. Por supuesto, también se ve afectado la autoestima. Porque la persona no es capaz de tratar a los demás como realmente él se lo merece, como él también lo necesita. Entonces, una persona que no tiene un autocontrol o una autogestión de sus emociones, también se ve afectada su autoestima porque no percibe que cuenta con las estrategias eficientes para manejar un conflicto. Entonces es muy importante el desarrollo de la autoestima, que tiene que ver con el autoconocimiento de cuáles son mis límites, cuáles son esas cualidades que yo tengo, pero ante tales situaciones quizás yo me voy alterando, entonces tengo que identificar hasta cómo mi cuerpo está reaccionando para yo entonces buscar esas estrategias y solucionar la situación, evitando la agresión o la violencia. Tú decías que una parte de cuando las personas entran en depresión o en ansiedad tienen que ver con la autoestima. Entonces, son parte donde hablaste de establecer límites también. Entonces, quisiera saber cómo podemos mejorar la autoestima y la confianza en base a esto. Y ahora te preguntaba sobre el tema de la ansiedad y la depresión. Muchas personas tienden a ocultar esta ansiedad, esta depresión y el autoestima, o sea, de cómo se sienten, porque muchas veces el autoestima no está como ellos expresan. Yo estoy súper bien, yo me veo súper bien, a mí estoy rodeada de gente, entonces la vida es bella, es color de rosas. Pero por dentro es todo lo contrario. Y en vez de estar súper felices y súper bien, lo que están en depresión y tienen situaciones que lo llevan por caminos
no correctos. Ujú. Entonces, me mencionabas que has visto este tipo de situaciones en consultas. Así es, con adultos y con adolescentes, que podemos ver esa necesidad de llamar la atención, de hacer felices a otros, Ujú. con la finalidad de ocultar realmente lo que yo siento. Y eso, bueno, se da porque no quiero que los demás vean esa parte vulnerable a la que yo estoy viviendo, la que yo estoy sintiendo. Eh, Sobre todo en nuestra cultura, difícilmente se le dé el permiso al hombre de que exprese tristeza y de que llore. Muchas veces le decimos a los varones no lloran, si se cae, eso no es nada, Ya párese. párate, que ya pasó. Y cuando son adultos y hay un señor vulnerable o triste, los compañeros que dicen, ven, eso no es nada, vamos a beber, vamos, o sea, Nos vamos a no se jugar. da el permiso a vivir esa emoción. Y lamentablemente el prejuicio que se da con las emociones expresadas por los varones y por las hembras es totalmente diferente. Lo vemos muy normal que la mujer llore. Claro, Y, a ve- y que nos aconsejemos entre nosotras y nos apoyemos. y eso es lo que hace cuando hablamos de esa emoción, cuando hablamos de la tristeza, cuando hablamos de lo que nos preocupa, poder salir mejor de esa situación. Por eso, en los temas de depresión y en los temas que tienen que ver con suicidio, los hombres lo logran de manera más efectiva que las mujeres, porque a los hombres ser más violentos, por lo general, ante un intento de suicidio lo logran. Las mujeres van haciendo intentos. Intentos a ver qué ocurre. Bien, entonces es muy importante poder validar esa emoción, cualquier emoción. Muchas veces cuando vienen los adolescentes o los niños que uno le dice, no, tú no puedes estar triste, eso no es nada, no estamos validando eso que es importante lo que haya sucedido. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es validar. Veo que te sientes triste, veo que estás un poquito alterado, que estás enojado, ¿quieres hablar conmigo sobre lo que sucede? Validar se vuelve una pieza clave para la comunicación y el abordar esa situación que está afectando a la persona. Ujú. Excelente. En base a esto, la alimentación y los ejercicios juegan un rol importante en la gestión de las emociones. Importantísimo. Cuando hacemos ejercicio se liberan hormonas que nos permiten estar activos y generar energía y esa alegría. Entonces, una de las cosas importantes para mantener un estado de ánimo saludable es hacer ejercicio, tomar un poquito de sol, estar en contacto con la naturaleza y también una alimentación adecuada para que eso realmente tenga un mejor funcionamiento en nuestro cuerpo con los nutrientes que realmente necesitamos. Claro, dice que somos lo que comemos muchas veces. Entonces, ¿cómo puedo construir y mantener relaciones saludables y satisfactorias con los demás? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es conociéndonos y al conocernos podemos identificar cuáles son esas virtudes y también cuáles son esos defectos. Aceptándonos, porque muchas veces no aceptamos aspectos en nosotros y cuando no lo hacemos y estamos en relación con otra persona, aquello que me molesta de mí, que es como mi sombra, que yo no quiero que los demás vean, entonces yo lo voy a recalcar en el otro. Ujú. Y muchas veces escuchamos de que ay, yo no soporto a esa fulana. ¿Y por qué? No sé, hay algo ahí. Tiene algo que no me gusta. Desde el día que la conocí, no me agrada. Y son aspectos que realmente nos cuestan poder trabajar en nosotros mismos o mostrarlos. Entonces todos tenemos, como dicen, luces y sombras, todos tenemos defectos y cualidades. Y muchas veces no la podemos cambiar. Ahora sí podemos abrazarlas y aceptarlas. Y cuando yo acepto
todas esas cualidades en mí, entonces se hace más fácil poder aceptar en los demás. Muchas veces queremos que el otro cambie, queremos que el otro sea como nosotros pensamos o deseamos, y así no funcionan las relaciones. Las relaciones funcionan en base a la aceptación hacia las demás personas y en cuáles son esas afinidades que nosotros tenemos que realmente hacen que nosotros podamos lidiar y llevarnos bien también. O sea, que puede ser cierto que cuando eso que no me agrada del otro es porque yo lo interiorizo. Totalmente, es una proyección de nosotros mismos. De todo el mundo, o sea, realmente todo eso que pudiera no agradarme del otro es porque yo lo proyecto. Hay algo en mí que no lo he podido aceptar o asimilar. Hay una situación que ha pasado o todavía está presente en mí que no lo manejo, que no lo expreso y por eso me molestan los demás. Bueno, hay